Hay reacciones desde el Congreso de la República, don José David. Sí, señora María Camila. Por la noticia con la que abrimos este noticiero de las declaraciones de la señora María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. En medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Benavides le dio a la Fiscalía una declaración que compromete seriamente a su exjefe Ricardo Bonilla. Habla la señora Benavides de que él la usó. Abro comillas, él me usó. Él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro. Es una de las frases más polémicas de la señora María Alejandra Benavides. Deja entonces al ministro pues muy emproblemado. Muy mal parado, María Camila. ¿Con quién estamos? Pues María Camila, vamos a iniciar esta ronda, vamos al Congreso de la República, iniciamos con Gabriel Becerra del Pacto Histórico y en minutos saludamos a Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante Becerra, con esto no queda muy mal parado el ministro de Hacienda, ¿no es hora de que renuncie? En estos momentos, después de lo que salió, ¿no le están haciendo más daño al presidente de la República en estos momentos de lo que lo están ayudando? Buenos días, María Camila, y a la audiencia. Lo que yo pienso es que en Colombia la lucha contra la corrupción no debe tener límites partidistas. La corrupción se lleva, dicen los expertos, más de 50 billones de pesos al año que deberían ir fundamentalmente a la inversión social. No debe tener límites partidistas porque en todo el espectro, conforme conocemos en los casos judiciales de la vida partidaria del país, sin importar la ideología, han surgido casos en donde hay personas comprometidas. En este caso yo creo que nosotros hemos solicitado desde un inicio de que actúe la justicia. Se ha iniciado el proceso que en general terminan siendo mediáticos, y lo que esperamos es que la contraparte, en este caso no solamente el ministro de Hacienda, sino otras personas que han salido señaladas en las versiones de los implicados o de los testigos, puedan responder. Será un juez de la República y será la justicia, en el marco de los principios del debido proceso, del derecho a la defensa, quien al final tome decisiones, y la postura que como parlamentario yo tomaré la de respaldar las decisiones de la justicia. Entonces yo creo que sin lugar a dudas esta situación que se presentó en la unidad de gestión de riesgo no puede quedar en la impunidad. Tiene que haber responsables, los responsables tienen que acatar y someterse a los fallos de la justicia, y las implicaciones de todo orden judicial y políticas que haya, pues habrá que asumirlo a quien corresponda. Entonces, para nosotros reclamar justicia, reclamar una postura vehemente de lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, no es algo de preferencias. Creo que ha iniciado un proceso y esperamos pues que el ministro de Hacienda o las demás personas involucradas puedan ejercer su derecho a la defensa y al final acogerse a la decisión del juez de la República. Ya vuelvo con usted, representante Becerra. Saludo al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Gracias por estar acá. ¿Y qué opinión le merece estas declaraciones de la señora Benavides en contra del ministro Bonilla? Bueno, un saludo especial. Mire, aquí lo que ha sucedido es la reconfirmación que evidentemente se estructuró toda una arquitectura criminal para comprar sectores del Congreso y comprar las reformas. Eso es lo que allí está pasando. Y el segundo elemento importante que hay que manifestar es que han sido consistentes los testimonios, en el sentido de decir que esto no lo hizo un funcionario por allá aislado de la unidad de gestión del riesgo, que aquí hay una estructura, que el mismo Olmedo López dijo aquí hay un cónclave en el que están ministros. Está haciendo la confirmación de la propia asesora. Ahora no dirán que es que la oposición, que el uno. No, es la propia asesora, en lágrimas, bajo una situación tremendamente difícil para una persona, decir, él sabía todo lo que estaba pasando. Tercer punto, el ministro de Hacienda, le hemos dicho, ministro, usted tiene que darle la cara al país, usted no puede estar diciendo que estos son, como él dijo en el Congreso, comillas, chismes de los medios de comunicación. Aquí hay una confirmación, pero además el ministro de Hacienda
se apresta a hacer aprobar otros 12 billones de pesos de impuestos a los colombianos y siguen entrando al Congreso como si nada sucediera, como si no fuera con ellos, como si eso fueran denuncias por allá en otros gobiernos o en otros países. No, aquí lo que se está diciendo es que el ministro de Hacienda, el encargado de las finanzas del Estado colombiano, era consciente, autorizaba y sabía cómo beneficiaba a congresistas para poder obtener el voto de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Un cohecho. ¿Sabe qué ha sucedido? Que en este país han condenado funcionarios por eso. Entonces no puede seguir actuando como si no fuera con ellos, como si estuvieran haciendo análisis de otros gobiernos. Aquí hay una conducta tremendamente grave en donde ya la propia asesora, la que hacía la mecánica de las instrucciones del ministro, ha dicho, él sabía todo cómo se compraban estos congresistas. Al ministro de Hacienda no le queda otro camino que renunciar. Y al presidente de la República, que toda su época de congresista se dedicó a señalar responsabilidades, a exigir renuncias, a señalar cómo tenían que responder políticamente los gobiernos, ahora resulta que se pone del lado de unos funcionarios absolutamente cuestionados, cuando ya tiene otros de sus funcionarios del más alto nivel y de confianza imputados por la Fiscalía General de la Nación. Olmedo no era un nombre ajeno para él. Sandra Ortiz era una persona que estaba en el despacho de la Presidencia de la República, en la Casa de Nariño, no en una oficina de una dependencia externa. Así que aquí no cabe otro camino. Trámite de iniciativas no puede haber con un ministro cuestionado como está. Pues mire, oí muy atentamente también al representante Becerra y él decía, pues tenemos que reclamar justicia en este caso y en todos los casos de corrupción que haya en este y otros gobiernos. Sin embargo, representante Becerra, con los testimonios que hay hasta el momento, con lo que ha recogido la justicia, con lo que ha recogido la Fiscalía General de la Nación, ¿debe el ministro hacerse a un lado, de hecho, mientras resultan las investigaciones o los resultados de estas investigaciones? María Camila, en un Estado de Derecho nadie puede estar por encima de la justicia. Y yo saludo que el representante Cadavid en este caso salga a respaldar la justicia como debe ser. En otros casos los he escuchado cuestionando seriamente las medidas que ha tomado jueces de la República sobre la convocatoria a cierto tipo de actuaciones dentro de un proceso judicial en la lucha contra la corrupción o en casos de carácter penal como los del expresidente Uribe. Yo creo que hay que respaldar a la justicia en sus decisiones y uno puede tener una opinión sobre si están siendo coherentes o no. En segundo lugar, yo creo que las decisiones se tienen que tomar y son decisiones de doble nivel, diría yo, decisiones del orden judicial en las cuales hay que esperar que el proceso avance. Este es un proceso que está empezando hasta el momento y que, a diferencia de otros procesos que ni siquiera se han abierto en casos de corrupción, que son muchos en este país, está empezando ya a abrirse camino para que llegue a decisiones. A mí me parece que la defensa de los implicados, no solamente el ministro de Hacienda, tendrá que actuar, y políticamente ellos también tendrán que tomar las decisiones. Nosotros como bancada y en mi caso como congresista, lo que no compartimos es que con ese argumento ahora se le quiera sumar al ausentismo que están realizando en el Congreso de la República. Llevamos 2 sesiones de plenaria donde no ha sido posible discutir ni siquiera. Es que uno puede tener opiniones a favor o en contra del presupuesto, sí, de la ley de regalías, pero permitan que haya una discusión y que se tomen decisiones. Claro, entonces, lo que pasa es que lo que deben saber los colombianos, María Camila, es que aquí la oposición quiere utilizar cualquier argumento ahora de carácter investigativo de un proceso que está avanzando para impedir que hayan las reformas que van a dejar a los colombianos si no se abren camino en otros campos también, sin la posibilidad, claro, de mejorar los problemas que tiene la sociedad. Mire, entonces, nosotros no somos jueces ni nada de esto, pero es que no me ha respondido la pregunta. ¿Debe apartarse el ministro mientras resultan estas investigaciones o definitivamente no?
sí te la respondí, esa debe ser una decisión que tomen desde el gobierno nacional. Yo respeto esa decisión, creo que judicialmente tienen que actuar y políticamente tienen que actuar los implicados. Sí, representante Cadavid, congresista Cadavid, en el caso del dinero que supuestamente se dio, que dice la Fiscalía que se dio para aprobar estas reformas, ¿qué reformas se aprobaron y qué reformas no se aprobaron en el Congreso durante ese periodo? Ya mismo le cuento, pero déjeme decir esto. Miren el planteamiento de las respuestas, que si debe renunciar y entonces que es que Uribe, que es que la oposición se sale. Ese no son, aquí el fondo es que esas mayorías que lograron para las reformas como la de la salud, que luego fracasó, por ejemplo, era un tema en el cual estábamos en la discusión previa a las elecciones del mes de octubre del 2023, en el cual están señalando a los presidentes de la época de la Cámara de Representantes y del Senado de haber recibido una plata para usarla en las elecciones. Entonces, estas personas que moralizan en los medios de comunicación hicieron las mayorías y sumaron y celebraron que aprobaran esas reformas con congresistas, con trámites que agilizaron bajo esas presidencias y bajo esas mayorías. Ese es el fondo. Se juntaron con toda esa porquería que ahora se está conociendo y ahora salen como pontífices a decir, no, es que la oposición se sale. Ese no es el fondo. El fondo es cómo han logrado trámites como el de la reforma a la salud, que en su primer proyecto ahora está en una nueva discusión porque la volvieron a presentar, y trámites como la primera reforma tributaria y muchos otros elementos más. Pero la de la salud es el tema esencial. Aquí sucedió coyunturalmente que mientras se debatía en la Cámara estaban entregando esas platas, y las personas que hoy se presentan como luchadores anti la corrupción sabían cómo estaban tramitando esas reformas, saben cómo logran esas mayorías, cómo agilizan trámites, y hoy se hacen los desentendidos. Esto no es simplemente señalar y decir, no, es que eso es de los partidos tradicionales que se nos metieron acá. No, celebran cuando logran las mayorías, celebran cuando se aprueban esas reformas. No puede haber un fin, por loable que fuera, que tenga que utilizar la corrupción para llegar a concretarlo, y eso es lo que aquí está sucediendo y lo que ha sucedido. ¿En voz de quién? De Alejandra Benavides. ¿En voz de quién? De Olmedo López y de Sneider Pinilla. Funcionarios de la entraña del gobierno son los que lo están denunciando. Ahora la respuesta es salir a decir que la oposición se sale del recinto en un debate. Eso muestra que aquí no hay más elementos para defender un tema que, si fueran coherentes con toda esa larga actividad que tuvieron de control político, de señalamiento, tendrían que decir, reconozco que lo hicieron. Pero para llegar a un tema final, y concluyo, el único mecanismo o momento que tuvieron de responsabilidad política fue sacar a Laura Sarabia Benedetti del gobierno, y resulta que hoy son las dos personas más cercanas del presidente Petro. Pues a ambos representantes les agradezco su tiempo. Vamos a ver qué pasa, y la decisión que tome el gobierno la tendrá que tomar pronto. Como dice el representante Becerra, está en manos del gobierno nacional, está en manos del presidente. Vamos a ver qué pasa con el ministro de Hacienda y sobre todo con lo que diga la Fiscalía en esta investigación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. A ambos, muchísimas gracias.